Sermón de las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos cuenta la tradición que el dolor de la cruz de Jesús fue horrendo. En el tiempo de Jesús se acostumbraba a crucificar a los malhechores, a los malditos, como dice la Sagrada Escritura. Pero allí no estaba en este viernes un maldito en la cruz, estaba el Hijo de Dios. Sin embargo, todos los oyentes de esa tarde, todos los que estaban al lado de la cruz y aquellos que habían gritado crucifícalo, crucifícalo, igualmente todos los guardias romanos y quienes habían torturado al hijo del carpintero, burlándose de él y diciéndole que si era cierto que era el rey de los judíos, se salvara a él mismo, ellos todos esperaban en la cruz de Jesús un grito desesperado. ¿Y por qué un grito desesperado? Por el dolor humano, por el dolor de las manos, por el dolor de los pies, por el dolor del alma ante tanta injusticia, ante tanta tortura, ante tanta humillación y tanto desprecio. Y sin embargo, desde la cruz de Jesús se escuchó una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos autores de la antigüedad dicen que al momento de la crucifixión era necesario cortarle la lengua a los crucificados, porque en medio de su dolor, de sus horrendos y atroces dolores, los crucificados maldecían el día de su propio nacimiento, maldecían a sus verdugos, a las mamás de los verdugos y a sus propias madres, e incluso escupían a los transeúntes y a los que pasaban por allí al ver ese espectáculo tan doloroso y horrendo del hombre clavado en la cruz. Todos estaban esperando una maldición que brotara de aquel que con su boca había enseñado: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Algunos decían: llegará el momento en que tiene que contradecir ese evangelio, porque ese evangelio es muy difícil de cumplir. Es casi imposible de cumplir. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a amar a los enemigos y hacer el bien a los que los odian? ¿Cómo es que puede un hombre orar por aquellos que les han hecho el mal? Y Jesús, en el Sermón de la Montaña, había enseñado a sus discípulos: a ustedes les enseñaron en el Antiguo Testamento que es necesario amar a los amigos y odiar a los enemigos. Sin embargo, Jesús les había dicho: yo les enseño algo nuevo, algo novedoso, algo con fuerza de amor. Amen a los enemigos y oren por quienes los persiguen. Qué buen mensaje, pero qué difícil cumplirlo. Qué buen mensaje, pero qué difícil realizarlo cuando nosotros en Colombia, en nuestras casas, en nuestro corazón, tenemos un palacio, un lugar y un refugio para el odio, para el rencor. Puede ser que haya depósitos de armas, puede ser que haya arsenales para la guerra, pero el mayor arsenal para la guerra lo tiene el hombre o la mujer que tiene un resentimiento y que tiene un rencor en su corazón. Jesús había enseñado: amen a los enemigos y oren por quienes los persiguen. La tarde del Viernes Santo, entonces, toda la turba, aquellos que habían gritado crucifícalo, crucifícalo, el mismo Pilato, Herodes, Caifás, el traidor Judas y todos los demás estaban esperando que Jesús cayera en la desesperación, que cayera en el rencor, que cayera en el resentimiento, que cambiara la buena nueva del amor y del perdón a los enemigos por una palabra de maldición, de tortura, de desquite, de venganza contra aquellos que no habían reconocido a la luz del mundo, que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Sin embargo, el amor es más grande que el dolor, y en el corazón de Jesús no hay un depósito para el rencor. En el corazón de Jesús hay una sobreabundancia, hay un torrente, hay un mar
detenido, hay un río represado, un río de amor, un río de misericordia, un río de perdón. Y por eso en el Viernes Santo, en la tarde del dolor, en la tarde de la cruz, el Evangelio sigue vivo desde la cruz. El Evangelio sigue proclamándose desde la cruz y Jesús no maldice, sino que ora. Un grito de oración y de misericordia, de perdón y de paz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué bueno que en el corazón nuestro en este Viernes Santo también hubiera un desarme. Qué bueno que aquellos que usan las armas para quitar vida, para vengarse, qué bueno que aquellos que toman el camino del negocio de la muerte y del dinero fácil, qué bueno que aquellos que hacen de su vida una vida al servicio del narcotráfico, que es un negocio de muerte, o de la guerra, que es un negocio de muerte. ¿Qué tal que en los corazones de los que están en los caminos de la muerte entrara Jesús para sacar el odio, para sacar el rencor, para quitar el corazón de piedra y para poner un corazón renovado en el espíritu, un corazón de carne que pueda decir a los demás también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si un día hombres y mujeres, católicos o no católicos, abren el corazón propio, el corazón endurecido, para el corazón nuevo y quitar el corazón envejecido, si ponen el corazón de Cristo en su corazón, si hablan como Él habló, si piensan como Él pensó, si viven como Él vivió, si oran como Él oró, podrán decir también: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese día los campos bañados de sangre y de masacres, ese día las herramientas puestas al servicio de la coca y del narcotráfico se pondrán al servicio de la paz, del progreso. Habrá escuelas, habrá colegios, habrá carreteras, habrá campesinos felices, habrá familias en paz, habrá reconciliación, habrá vida. El secreto de la paz lo pone Jesús desde la cruz. El secreto de la paz es la reconciliación desde el corazón. Esa tarde no estaba un maldito en la cruz, estaba el Hijo de Dios, y por eso Él no maldijo, por eso perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuenta una leyenda muy antigua que cuando San José y la Virgen María iban huyendo hacia Egipto con el niño para defenderlo del rey Herodes malvado que buscaba a los niños recién nacidos para matarlo, llegó a un lugar solitario cerca de Egipto esta familia peregrina, desplazada de Nazaret. Y cuando encontraron una casa, pidieron un poco de agua para refrescarse ellos y para refrescar a su niño recién nacido. Y cuenta esa hermosa y antigua leyenda que la mamá de un niño también pequeño que estaba allí en aquella casa donde se albergó la Virgen y San José con el niño Jesús, estaba muy enfermo, estaba contagiado de la lepra. Y que la mamá de aquel niño enfermo le pidió a la Virgen María: déjeme bañar al niño enfermo que tengo aquí y que padece dolores en su piel con el agua que está usando para bañar a su niño hermoso, a ese niño que tiene que ser el Hijo de Dios. Y mientras se bañaba el niño enfermo, se sanó. Y cuenta la historia que ese era Dimas, y que Dimas encontró a Jesús nuevamente en el camino de su vida allá en la cruz. 2 ladrones fueron crucificados, 2 delincuentes crucificados, el uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús, el Hijo de Dios. Y fueron crucificados por delitos, pero Jesús fue crucificado
por decir él mismo que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Padre. Y aquella tarde, Dimas, el niño curado, según aquella leyenda, Dimas, el que había extraviado su vida y su juventud como ladrón, aquel que por aquellos motivos de la oscura vida de hombres y mujeres tuvo que torcer su camino y volverse delincuente, estaba reconociendo allá en el fondo de su corazón una luz de esperanza, una luz de amor misericordioso, una luz para su vida que estaba tocando a su fin en medio de los delitos. Y por eso, leyendo lo que decía en la sentencia de muerte que tenía la cruz de Jesús, este es el Rey de los judíos, lo reconoce como Rey y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El ladrón sabía que este no era el reino. El ladrón sabía que este mundo no es el lugar del Hijo de Dios, que el reino de Dios es el reino de los cielos, que el reino de los cielos es reino de justicia, es reino de paz, es reino de vida, es reino de gracia y de amor, de santidad y de justicia. Y entonces se dio cuenta que Herodes no era el rey, que Herodes no era el emperador que salvaba, que era un reizuelo, un rey pequeño, un rey político, un rey económico, un rey que muere, pero que esa tarde él estaba agonizando y sentenciado a muerte junto al verdadero rey. Había encontrado el rey, había encontrado la puerta del reino, había encontrado el camino de la vida, había encontrado con sus propios ojos el tesoro que nunca pudo robar. Y en este momento el ladrón que estaba agonizando y sufriendo ante Jesús y cerca de Jesús, en medio del dolor, puede reconocer a su Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No nos hubiera sorprendido que hubiera sido otro y no un ladrón el que hubiera reconocido al Señor y el que le hubiera pedido estar en el paraíso, el que le hubiera pedido: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hubiera podido ser la pareja de novios que en Caná de Galilea recibió de María y de Jesús el primer milagro, convertir el agua en vino. Había podido ser Lázaro, a quien había sido resucitado, el que dijera: acuérdate de mí, Señor Jesús, cuando estés en tu reino. Había podido ser Jairo y su hija, la hija de Jairo, la resucitada, la que dijera esa frase. Había podido ser el hijo de la viuda de Naín, a quien Jesús le dio vida también. Había podido ser el ciego de nacimiento curado, el endemoniado de Gerasa que había quedado libre, o cualquier otro de los curados. Pero sin embargo, no fue ninguno de aquellos que recibió un milagro del Señor el que reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores clavado en la cruz. Fue un ladrón y eso es un misterio. Nos sorprendería que fuera este ladrón, porque el ladrón no estaba mirando sino los tesoros terrenos. Porque si uno de los que recibió un milagro hubiera gritado, nosotros posiblemente hubiéramos dicho: también los discípulos gritarán. Pero aquella tarde fue un ladrón el que reconoció a Jesús. Jesús estaba en silencio. Jesús había callado ante Pilato. Jesús no había hablado ante Herodes. Pero este ladrón le robó la palabra a Jesús, lo hizo hablar, le tocó el corazón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús abrió su boca para hablar y para darle la más consoladora respuesta que puede escuchar usted, que puedo escuchar yo, que puede escuchar nuestra familia y que podemos escuchar todos nosotros en vida y en el momento de la muerte. Jesús se inclinó hacia una tenebrosa vida de un ladrón, hacia una tenebrosa historia que estaba a su lado, y le habló con palabras de poder y de consuelo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Salvó al ladrón. Nadie antes que este ladrón, ni Moisés,
ni Juan, ni la Magdalena, ni ninguno había recibido esa promesa. El primero fue este ladrón. Fue quizá la última oración del ladrón, o tal vez fue la primera oración de su vida de este ladrón, pero la hizo a quien tenía que hacerla, y la hizo de corazón. ¡Qué misericordia tan grande! Jesús había dicho que el cuidador de las ovejas dejaba las 99 y se iba a buscar a la perdida. Jesús había dicho que no eran los sanos los que necesitaban el médico, sino los enfermos, y que Él venía a enseñarnos lo que el profeta ya había anunciado. Misericordia quiero y no sacrificios. La oveja perdida estaba allí, el enfermo estaba allí, y entonces escucha de parte de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios tiene más ganas de salvarnos que nosotros mismos. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todas las mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que lo conozcamos a Él en el amor y en el profundo de nuestro corazón. Dios tiene ganas de salvar la humanidad y hace todo lo posible por salvar a la humanidad. Entrega lo que más ama, entrega a su propio Hijo, está en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa frase. Y cuenta otra historia que uno de los santos, San Jerónimo, que tradujo la Biblia, la Sagrada Escritura, del griego al latín y del hebreo al latín, tuvo cara a cara una visión con Dios. Y Dios le decía: ¿qué me entregas, Jerónimo? Y Jerónimo le dijo con orgullo: te entrego mis obras escritas, te entrego mis libros científicos y teológicos. ¿Qué me entregas, Jerónimo? Te entrego mis riquezas personales, te entrego mi cuerpo. Y Dios seguía preguntándole: ¿qué me entregas? ¿Qué es lo que me entregas y qué falta que me entregues, Jerónimo? Y el Señor mismo le dijo: Jerónimo, entrégame tus pecados. Este ladrón le entregó los pecados a Jesús. Si usted, mi querido amigo o amiga, escucha las palabras de Jesús: entrégame lo que tienes, entrégale también tus miserias, entrégale tus dolores, entrégale tus pecados. Busca el sacramento de la reconciliación, busca el sacramento de la confesión y dile al Señor: aquí traigo mis miserias, aquí traigo mis vasijas llenas de pecados para cambiarlas por tu misericordia. Aquí traigo mi infierno para cambiarlo por el paraíso. Aquí traigo mis enfermedades para cambiarlas por salud. Aquí traigo mis maldades para cambiarlas por bondades. Traigo mis cadenas y mis esclavitudes para cambiarlas por libertad, la verdadera libertad, la del hombre sincero, la del hombre honesto, la de la familia que se reconcilia, la de aquel que reconoce los pecados. Dichoso aquel que dice con el Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Dichoso aquel que no se para como el fariseo delante del Señor para decir: yo soy un santo, yo no he cometido pecado, mis manos no están manchadas. Dichoso aquel que se arrodilla en el último lugar y se inclina, y con el corazón contrito, con el corazón sufrido por la historia de pecado, como este ladrón, puede decir: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Aquí está ante tu presencia el hombre pecador, la mujer pecadora, el que busca reconciliación, y el que busca la reconciliación la encuentra en el Señor. El que se ha confesado ha escuchado con consuelo y esperanza, con amor y gratitud, la frase del sacerdote que dice: yo te absuelvo de todos tus pecados, pero no porque el sacerdote tenga poder para eso, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, en el nombre de la Iglesia. Felices los que se confiesan, felices los pecadores que buscan al Señor. Feliz culpa la de aquel ladrón que lo llevó al patíbulo de la cruz, porque se encontró con la fuente de la misericordia,
que es Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El día de la primera anunciación fue un ángel el que llegó a hablarle a la Virgen María. El día de la segunda anunciación ya no es un ángel, es el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de sus entrañas, el Hijo único que está muriendo en la cruz. El día de la primera anunciación, un ángel pasó por delante de todas las reinas coronadas de este mundo, por frente a las casas de los palacios de mujeres poderosas, y llegó a una casa humilde de Nazaret, a la casa de José y de María, a la casa de un carpintero y de una mujer hermosa, de una mujer limpia y pura, elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Ese día fue la primera anunciación y el ángel le dijo: vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero aquí, en la segunda anunciación, Jesús, muriendo en la cruz, está mirando con ojos de hijo y con ojos de Dios a María y le habla. Y esta es la segunda anunciación para María: Madre, he ahí a tu hijo. Hay una nueva Navidad junto a la cruz. Aquella Navidad primera fue en Belén, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento, en medio del dolor de aquellos que no tienen casa propia, en medio de aquellos que tienen que vivir por arriendo, y al Dios con nosotros, al Salvador del mundo, nacido en el vientre de María, nacido en el hogar de José, el de Nazaret, también le correspondió vivir por arriendo, sin casa propia. Llegó a este mundo en medio de la pobreza. Pero ahora, este segundo anuncio a María y esta segunda Navidad es una Navidad también en el dolor, es junto a la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo a su Madre Santísima que va a engendrar un hijo y que va a ser madre de ahora en adelante de la iglesia, de los apóstoles, de la humanidad, de todos los 5 continentes, de todas las razas. He ahí a tu hijo. Y María fue recibida por Juan, y Juan recibió a María. Hay algunos que se atreven a decir que la Santísima Virgen María no es virgen, que es imposible, pero la misma Sagrada Escritura los desmiente y los desarma y les aclara y les muestra la verdad. Es que nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Hay algunos que dicen María tuvo más hijos, y hoy quiero decirles que sí tuvo más hijos, que María tuvo más hijos, que los hijos de María somos nosotros. María no tuvo solamente a Jesús, sino que en Él nos tuvo a nosotros, millones y millones de hijos y de hijas a través de la historia. Y algunos que son capaces de negar la maternidad virginal de María tendrán que reconocer que María es madre de Cristo y es madre de la iglesia, y que allá junto a la cruz te recibió, me recibió, nos recibió a nosotros como hijos de ella también. Dichoso tú que amas a María, dichoso tú que amas a aquella que te dio a luz un día y que es tu mamá, y que mamá solamente hay una en la tierra y una en el cielo. Dichoso tú que puedes mirar con ojos de hijo a María Santísima. He aquí a tu hijo, qué hermosa herencia. He ahí a tu madre, ella es nuestra madre, la recibimos en la cruz. Cómo me gusta ver a mamás en los distintos pueblos criando a sus hijos, acompañándolos, respetándoles la vida,
no teniendo miedo a la maternidad, cumpliendo esa misión bellísima que Dios les ha dado. Cómo son valientes nuestras madres, cómo luchan en medio de la pobreza, cómo mantienen la alegría en medio de las limitaciones y del dolor. Felicitaciones, mamás de todas las edades, las mamás jóvenes, las mamás adultas, las mamás ancianas, las que ya murieron, que estén en el cielo. Qué hermosas, qué importantes, qué necesarias son las mamás. Pero qué tristeza cuando vemos mamás que asesinan a sus hijos en el vientre. Y muchas veces presionadas por aquel que las embarazó. Y muchas veces presionadas por el abandono de aquel irresponsable que no cumple la misión de ser papá y de ser esposo. Qué triste ver a las mujeres sometidas a la prostitución. Qué triste ver a las mujeres con camuflado de guerra y de violencia, porque si hay algo propio de la maternidad es la vida, y si hay algo propio de la guerra es la muerte. Yo prefiero a las mamás trabajadoras, a las mamás profesionales, a las mamás educadoras, a las mamás que respetan la vida, a las mamás que lo entregan todo, si es necesario, su propio corazón, su propio cuerpo, su salud y todo lo que tienen para cumplir la misión que Dios les ha confiado, la maternidad. Benditas mamás que están al pie de sus hijos en el dolor, en la enfermedad. Conozco a muchas mamás sufriendo porque ven a sus hijos enfermos. Conozco a muchas mamás sufriendo porque ven a sus hijos por caminos de muerte. Conozco a muchas mamás sufriendo porque se sienten abandonadas. Pero quiero decirles, en medio del dolor, en medio de la fatiga de ser mamás y del abandono y la pobreza, tienen una gran riqueza, tienen a María, porque ustedes mamás son hijas de María, la que recibimos en la cruz, la que nos dio Jesús allá en el Viernes Santo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nosotros no somos huérfanos, nosotros somos hijos de María, nosotros tenemos nuestra madre en el cielo, nosotros tenemos nuestro corazón puesto en ella y un día recibiremos el abrazo tierno de mamá y un día recibiremos el beso de María y la miraremos cara a cara y le diremos: hermosa madre, oh María, madre mía, qué hermosa eres, gracias por estar junto a Jesús allí en la cruz, porque tú escuchaste, María, de la propia voz de tu Hijo amado que nos estaba entregando a nosotros como hijos tuyos, los hijos de la iglesia. Gracias, María, por ese infinito amor para con nosotros. Bendice a todas las familias de nuestra región. María Santísima, acompaña a papás y mamás para que cumplan esa misión de tener la vida, de respetar la vida, de acompañar la vida, de dar la vida, para que todos podamos crecer en una familia limpia, honesta y digna. Gracias, María, por acompañar a las mamás trabajadoras. Gracias, María, por acompañar a las mamás del campo y del pueblo. Gracias, María, por la alegría de tenerte como madre. Bendita seas por siempre. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando con el Salmo 21 en la cruz. Jesús está orando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está orando con la palabra, le está doliendo su cuerpo, pero él está orando. Allí está Jesús, orando con toda la humanidad, con hombres y mujeres que pueden sentir en algún momento de la vida que han sido abandonados por Dios. Pero recuerden esa frase del profeta Isaías en el Antiguo Testamento: una madre podrá olvidarse del fruto de sus entrañas. Y es que es muy difícil que una mamá se olvide
del fruto de su dolor, del fruto de su parto, del fruto de sus entrañas. Pero si una mamá se olvida de su hijo, yo no te olvidaré jamás, dice el Señor Jesús. Yo no te olvidaré jamás. Y querido hermano o hermana, graba esa frase de Dios en tu corazón, grábala para siempre. Yo no te olvidaré jamás. Y lo está diciendo el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios del poder. Entonces, ¿por qué Jesús está orando? Eloí, Eloí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el misterioso lenguaje hebreo, es un grito que expresa el misterio tremendo de un abandono. Jesús llamó a Dios, a su Padre. Qué contraste con la oración que nos había enseñado. Él nos había enseñado un día cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Les enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Algo raro y misterioso sucedía en este abandono. La naturaleza humana de Jesús parecía separada de su Padre Celestial, parecía una naturaleza abandonada. Pero no lo estaba, porque Jesús pudo gritar, Dios mío, Dios mío. Todos sabemos que por momentos el sol desaparece y no da luz ni calor cuando las nubes lo tapan, pero más allá de las nubes está el sol. De la misma manera, el Padre pudo haber desaparecido a los ojos de Jesús en el momento terrible en que tomó sobre sí los pecados del mundo. Pero más allá de la agonía, estaba Él, su Padre. Pena y desolación de Jesús por cada uno de nosotros. ¿Será que nos daremos cuenta de lo terrible que es para la naturaleza humana vivir sin Dios? Vivir privados de sus auxilios, de sus consuelos, de su ternura y de su amor. Este abandono fue el acto supremo de reparación de Jesús por tres tipos de personas: los que abandonan a Dios, los que dudan de la presencia de Dios, los indiferentes delante de Dios. Realmente Dios no ha abandonado nunca su obra, su creación, sus hijos. Somos nosotros los que abandonamos a Dios, los que dudamos de la presencia de Dios y nos desesperamos. Un día hablando con una mamá me decía, estamos muy tristes y desesperados porque tenemos muchas deudas. Y sin embargo ella misma me contaba que tenían 4 hijos y que todos han podido estudiar, que tienen casa propia, que tienen empleo, que tienen buena salud. Y entonces lo que hay ahí en el fondo es ingratitud, no es abandono de Dios, es ingratitud con Dios. Porque si teniéndolo todo, si teniendo hijos sanos, si teniendo una casa, si teniendo un empleo, si teniendo cómo vivir, cómo comer dignamente, nos sentimos abandonados de Dios, si eso es así, lo que hay es en el corazón ingratitud. No sea ingrato con Dios, no abandone a Dios. Usted no puede vivir un momento sin Dios. A nosotros nos pasa, como dijo Jesús en el capítulo 15 de San Juan, como las ramas del árbol de uva, de la vid. No podemos vivir despegados del tronco. Es por el tronco por donde pasa toda la savia, toda la vida. Si nos despegamos del tronco, no podemos dar fruto, nos secamos y nos echan al fuego. Y por eso Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. No estamos abandonados de Dios. Todo lo que hacemos, incluso en medio del sufrimiento, está Dios con nosotros, no nos abandona. ¿Por qué Jesús expresa este dolor? Lo expresa, pero lean ustedes el Salmo 21 completo y encontrarán que Jesús, nuestro Señor, está llamando a Dios de todas maneras con el corazón. Está sintiendo el dolor, pero lo está buscando a Él. Qué bueno que nosotros en medio de nuestros sufrimientos también
en medio de nuestros dolores, pudiéramos tener el corazón dispuesto para buscarlo a Él, para mirarlo a Él, para buscar el corazón del que nos puede consolar. Como busca la sierva torrentes de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Buscad al Señor, dice el salmista, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Puede ser que no haya escuelas adecuadas, o que haya escuelas pero abandonadas, sin unidades sanitarias, con pocos profesores. Puede ser que nuestras carreteras no nos permitan llegar con una ambulancia. Puede ser que no haya un hospital en nuestro corregimiento. Puede ser que haya injusticias en nuestra tierra, pero no estamos abandonados de Dios. Dios sufre con nosotros. Dios acompaña nuestro sufrimiento. Dios vive y muere con nosotros. Dios está en esa casa pajiza, en esa casa de cartones, en ese lugar donde hay una olla para el arroz, donde hay pobreza, pero hay una confianza puesta en el Dios de la vida, en el Dios pan, en el Dios que acompaña. Padre, gracias porque no me has abandonado. Gracias, Padre, por mi hogar. Gracias, Padre, por mis manos. Gracias por mis ojos porque puedo ver. Gracias por la inteligencia que me has dado. Gracias por mis pies. Gracias incluso por mis dificultades y por mis luchas de cada día. Gracias porque siento todos los días el deseo de levantarme para agradarte, para buscarte, para encontrarte, para sentir tu voz, para sentir tu ánimo. Gracias porque en la vida y en la muerte tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, entregarme sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Esta palabra la pronuncia Jesús en la cruz, en la tarde de la cruz. Ha sido azotado, ha sido torturado, ha caminado con la cruz, sus manos y sus pies están clavados. Es normal, es natural que el cuerpo se deshidrate. Es normal que un enfermo tenga sed. Es normal que un agonizante quiera refrescar sus labios, su lengua, su garganta. Y Jesús está sufriendo. Su cuerpo se está deshidratando. Su dolor llega al extremo. Tengo sed. Recuerden ustedes, queridos amigos, que Dios conoce nuestra sed, que Dios conoce la sed de Dios que tenemos, la sed física que tenemos. En nuestra región hay muchos pueblos que no tienen agua potable. Hay muchos pueblos que tienen que transportar el agua desde distintos lados, que deben llevar en unas vasijas y en burros el agua para los alimentos. Escasea el agua y sin embargo el agua abunda. Estamos en la tierra del agua, estamos en Colombia y una serie de quebradas y de ríos que riegan nuestra geografía. Pero el agua es un don de Dios y hay que cuidarla. El agua es un recurso no renovable. Es necesario cuidar las fuentes de agua. Es necesario que haya justicia en nuestros gobernantes para que llegue el agua a las escuelas y colegios, para que llegue el agua a las veredas y corregimientos, para que todos los barrios de nuestras ciudades tengan agua, porque Dios creó el agua, nos dice el libro del Génesis. El pueblo de Israel, en su camino por el desierto, en su peregrinar de 40 años, también sintió sed y le reclamó a Moisés. Tenían hambre y sed, querían regresarse hacia la esclavitud,
habían sido liberados por Dios portentosamente y habían cruzado el Mar Rojo a pie y habían muerto el faraón y sus mejores capitanes cuando las aguas se juntaron. El agua había sido signo de libertad. Pero cuando están en el desierto, sienten sed. No hay agua, hay solo arena y sol, es desierto. Y hay hombres y mujeres peregrinando, y hay niños y hay enfermos peregrinando. Y le reclaman a Dios, y le reclaman a Moisés. Y Moisés, el líder, el llamado por Dios, el enviado para conducir al pueblo, siente la tristeza de un pueblo que se olvida de los portentos de Dios. Y le reclaman a Moisés. Y Moisés convierte el reclamo del pueblo en oración y ora por el pueblo. Y Dios le dice en la oración a Moisés: este pueblo se olvida de todo lo que le he dado. Este pueblo se olvida de mi misericordia. Y es posible que nosotros en medio de la sed física nos olvidemos de Dios. El pueblo recibe un signo. Moisés toca la roca y de esa roca brota el agua en el desierto. Y entonces el pueblo siente el deseo de bendecir y de alabar a Dios y siente el arrepentimiento de haberse desesperado creyendo que Dios los había abandonado. Después, en el agua del Jordán, Juan el Bautista bautiza un día al autor del nuevo bautismo, a Jesús de Nazaret. Por eso el bautismo en nuestra iglesia es un bautismo en la niñez, para dar agua fresca a aquel que ni siquiera sabe quién hizo el agua, ni cómo la hizo, pero que la necesita. Y así como el niño necesita el agua para su cuerpo, para sus alimentos, para calmar la sed, también necesita el bautismo. Dichosos papás y mamás que bautizan a sus niños en la infancia. Dichosos papás y mamás que asean a sus hijos, que vacunan a sus hijos, que cuidan a sus niños pequeñitos, que no conocen de vacunas, que no conocen de estudio, que no conocen de jabón y de talco, que no conocen de cariño, pero que lo necesitan. Así también los niños necesitan el agua pura, el agua refrescante, el agua bendita del bautismo en la iglesia. Dichosos los papás que bautizan a sus hijos porque les calman la sed del alma desde la niñez. Jesús está en la cruz gritando: tengo sed. Le acercan una esponja mojada con vinagre. Le dan al Hijo de Dios no agua, sino vinagre. No hay una roca que se abra para él. Es su costado el que se va a abrir para la humanidad. Y después de muerto, la lanza del soldado atraviesa su corazón y de allí brota sangre y agua, Eucaristía y bautismo. Pero Jesús tiene sed. Junto al pozo de Jacob, Jesús se había encontrado con una mujer samaritana y le había dicho: dame de beber. Era el mediodía también en el desierto y Jesús tenía sed, pero terminó dándole a esa mujer el agua que salta hasta la vida eterna. Mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua viva, un agua que salta hasta la vida eterna. Pero Jesús tiene sed, tuvo sed de la fe de esa mujer, de la salvación de esa mujer. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos. La madre Laura Montoya Upegui, mujer de nuestra raza, mujer colombiana, mujer católica, mujer misionera, maestra educadora, que un día dijo: tengo sed también de anunciar a Cristo, tengo sed de ser misionera, tengo sed de evangelizar a los indígenas, a los afros, tengo sed de llevarle a los que no han conocido el agua de Cristo. Tengo sed de ir a hablarles de los sacramentos, de la palabra de Dios, del amor de Dios y de la Virgen María. Tengo sed de llevar la salvación y la buena noticia a los más pobres. La madre Laura tuvo sed y esa sed la calmó siendo misionera. Jesús tenía sed en la cruz, sed de salvación,
sed de darnos vida a nosotros, tenía sed de nosotros, de nuestra vida. Tenía sed de que los jóvenes calmen la verdadera sed, de que los niños calmen la sed y encuentren la frescura del agua en la familia. Tenía sed Jesús de la humanidad entera. Estaba sediento de perdón, de vida nueva, de salvación. Y Jesús sigue sediento. Y si usted quiere ayudar a calmar la sed de Jesús, venga y beba de Él, beba de su costado, aliméntese con su cuerpo y con su sangre, aliméntese con su palabra, llénese de la fuerza viva del bautismo y lleve el tesoro del agua en su vida, con su palabra, con su forma de vivir, con su servicio, en la fábrica, en la oficina, en el carro, en el campo, en el pueblo, en el taller, donde usted esté, hombre o mujer, sea portador del agua viva de Jesús, porque Jesús tiene sed de la humanidad, quiere refrescar a la humanidad, pero tiene sed de corazones abiertos y con fe para poder Él entrar y hacer el milagro de la salvación en cada uno de nosotros. Jesús sigue teniendo sed y usted y yo podemos calmar la sed de Jesús anunciando la buena nueva y llevando el agua fresca del Espíritu de Dios a quien lo necesita. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. En su divina misericordia, el Padre Celestial quiso devolver al hombre la gloria que tenía primero, y fijándose en que el retrato fuera igual al original, Dios, que había creado a imagen de su Dios, decidió mandarlo a la tierra para que la tierra viera una vez más la forma que Dios quiso dar al hombre. A fin de llevar a término esta labor, la omnipotencia divina usó elementos de derrota para obtener sus logros. Así participaron en la economía de la salvación, de la redención humana, las tres cosas que cooperaron en la caída de los primeros seres humanos. El obediente hombre Cristo se presentó en lugar del desobediente hombre Adán. La humilde Virgen de Nazaret reemplazó a la orgullosa mujer Eva. El árbol de la cruz reemplazó al árbol del jardín del Edén. Se estaba formando la nueva creación. Y allí en la cruz, Jesús, el nuevo Adán, el nuevo ser humano. Y allí en la cruz, la nueva Eva, María, la obediente, la que le dijo sí a Dios. Y allí había ya un árbol, no del fruto del bien y del mal, sino el árbol de la cruz, donde iba a germinar la humanidad nueva. ¡Qué misericordia tan grande! Se estaba cumpliendo la misión de Jesús. ¡Qué bueno es llevar la misión hasta las últimas consecuencias! ¡Qué duro es muchas veces el camino para llegar a la meta! Pero Jesús está diciendo, todo está cumplido. ¡Qué bueno que nosotros no dejemos a mitad de camino lo que hemos empezado! Qué bueno que el Señor Dios lleve a feliz término la obra que comenzó en nosotros, en usted y en mí, en cada uno de nosotros, en su familia y en el mundo entero. Qué bueno que nosotros podamos poner todo de nuestra parte y que al final de la vida podamos decir, todo está cumplido, Padre. Hemos cumplido, hemos sido obedientes, no hemos desobedecido tu plan de salvación y Jesucristo el Señor aprendió en medio del sufrimiento a ser obediente y porque obedeció a Dios Padre se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, y por eso Dios lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Fue la obediencia de Jesús la que lo llevó por la cruz a la luz, por la cruz a la salvación, por la cruz al cielo, por la cruz a la vida nueva. Todo está cumplido. Ha hecho todo bien Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. El mismo Pilato no encontraba delito en este hombre.
No sabía por qué condenarlo y sin embargo el pueblo le gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Y la mujer de Pilato le mandó decir a su esposo el gobernador: deje en paz a ese hombre, porque he tenido pesadillas con él toda la noche. Es un hombre justo. Pilato sabía que estaba condenando a un hombre justo. Pilato sabía que estaba quedando bien con la gente que lo presionaba a él como líder político, pero estaba quedando mal con su conciencia, con su esposa, con su familia, con Dios. Porque Jesús todo lo había hecho bien. Sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les dijo que Dios nos ama. Había hecho bien su obra y su misión. Qué hermoso es ver a un papá, o una mamá, jubilados, ancianos, canosos, sin salud muchas veces, pero con un corazón entero, diciendo: he cumplido la misión. Y generalmente la misión en la familia es grande. Es misión de ser esposo fiel. Es misión de ser papá amoroso, exigente, educador, de buen testimonio. Los casados saben que tienen esas dos grandes misiones. La misión de ser esposos, y se necesita mucha comprensión, mucho diálogo, mucho amor, pero sobre todo mucha oración para poder llegar hasta el final. Algunos, por distintos motivos, no logran llegar a la meta para decir todo está cumplido. Algunos se quedan a mitad de camino y se divorcian. Algunos se separan incluso peleados, y los hijos ven esa tragedia de la separación de papá y mamá. Ellos no pueden decir: todo está cumplido, Señor. Hemos cumplido la misión que recibimos en el día del matrimonio, de ser fieles en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Hay algunos que no pueden decir: todo está cumplido y lo he cumplido según tu voluntad. Hay algunos que tienen que decir: todo está incumplido. Ustedes y yo tenemos una misión en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Por favor, no dejen a mitad de camino, no se desanimen. Puede haber muchos motivos para desanimarse y dejar incompleta la misión. Pero miren al crucificado, porque el crucificado dice: todo está cumplido. Allí hubo obediencia. Allí estaba Jesús, el obediente, el nuevo Adán. Allí estaba María, la nueva Eva, la que dijo: hágase en mí según tu palabra. Allí está la cruz, el árbol de donde brota la vida para toda la humanidad. Entonces la cruz no es el lugar del maldito. La cruz es el lugar del Hijo de Dios que ha cumplido la misión del Padre. La cruz es el lugar del amor hasta el extremo. Nos dice San Juan en el Evangelio que leemos el Jueves Santo en la tarde, que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Les lavó los pies a cada uno de ellos y se puso al servicio de ellos. Pero el Viernes Santo en la cruz hizo el mayor de los servicios a la humanidad entera. Cristo se hizo el diácono y el servidor de todos, y sigue sirviéndonos desde la cruz. Entonces la cruz no es el lugar del maldito, sino el lugar del servidor que cumple la misión hasta el final, la misión del amor hasta el extremo, la misión de la fidelidad, la misión de la obediencia total al Padre. A Abraham, Dios le regaló un hijo en el hogar de su esposa Sara, a pesar de que ellos eran ancianos y estériles, porque para Dios nada imposible. Les regaló a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando ya el niño podía caminar, Dios le pide a Abraham: toma a tu hijo y ve al lugar que te señalo y sacrifícamelo. Y van caminando. En esa escena, el padre y el hijo junto al lugar del sacrificio. Y el niño por el camino pregunta: tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Dios le había pedido a Abraham que sacrificara lo que más amaba, que sacrificara a su hijo.
Y Abraham se dispuso a entregarle el hijo al Dios que se lo había dado. Pero Dios le dijo: detente, Abraham, he probado la fe, tu obediencia, una fe total. Has estado dispuesto a entregarme lo que más amas, al hijo de la promesa, al hijo de la ancianidad, al hijo de Sara, a Isaac. Detente, no le hagas daño al niño. Pero en la cruz de Jesús, el Padre Celestial fue mucho más allá que el mismo Abraham. El Padre Celestial entregó lo que más amaba, a su propio Hijo, por nosotros, por nuestra salvación. Todo está cumplido. Cumplió la misión de anunciar el reino. Cumplió la misión de llamar a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Cumplió la misión de fundar la iglesia, pueblo nuevo de Dios. Cumplió la misión de enviarles el Espíritu Santo en Pentecostés, de darnos una madre en la Santísima Virgen María. Cumplió la misión en sus pocos años. Qué bueno que nosotros cumplamos nuestras misiones. Qué bueno que los servidores públicos cumplan su misión y no se adueñen del presupuesto de los más pobres. Qué bueno que los militares cumplan su misión y no violen los derechos humanos de los campesinos y de las víctimas de nuestra región. Qué bueno que nosotros los sacerdotes cumplamos nuestra misión y nos dediquemos a las obras de Dios, a las obras de la iglesia y del altar, a predicar el evangelio del reino, el evangelio de la paz. Qué bueno que nosotros los sacerdotes seamos fieles a nuestra misión a pesar de nuestras fragilidades. Qué bueno que papás y mamás, a pesar de la debilidad y de la fragilidad y del sufrimiento humano y de las propuestas que les pueden hacer en el día de hoy para que abandonen sus hogares, para que no cumplan la misión de esposos y de papás, puedan decir como Jesús: Padre, todo está cumplido. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la agonía de Jesús. Y Jesús en la primera palabra había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su última palabra está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando los discípulos le pidieron: enséñanos a orar, él había dicho: cuando oren, no digan muchas palabras, digan Padre. Abba se decía en arameo. Jesús les enseñó y pronunció la palabra de Dios. Ya no lo llama Yahvé, no lo llama Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, no lo llama Elohim, no lo llama de ningún otro nombre, no lo llama Jehová, lo llama Padre. Lo llama en arameo, la lengua de María y la lengua de José y la lengua de Jesús, lo llama Abba, Abba, Padre mío, Padrecito mío. Y así había empezado sus palabras, sus últimas palabras en la cruz: Abba, Padre, perdónalo, yo sé que tú eres el Dios de la misericordia. Y así termina también su última palabra: Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había enseñado en el capítulo 15 de San Lucas, y léanlo ustedes, queridos hermanos, allá en sus casas. Lean el capítulo 15 de San Lucas. Él había enseñado que un padre tenía 2 hijos y que el hijo menor le pidió la parte de la herencia y se fue de la casa y la malgastó. Y que cuando llegó la crisis de este joven, empezó a pensar: dejaré estos malos caminos y estos vicios, dejaré de comer como los cerdos, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Atención con eso: iré a la casa de mi padre. Este hombre, este joven, en medio del error cometido, de su pecado de irse de la casa y de la cercanía del padre, guardaba en su corazón el recuerdo,
el anhelo, la nostalgia del Padre, y esa nostalgia la sentimos nosotros, porque San Agustín nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma vive inquieta hasta que no descanse en ti. Nosotros somos del Padre, nosotros queremos volver a la casa del Padre como el hijo pródigo. Y este muchacho se puso en camino hacia la casa del Padre. Se fue hacia la casa con todos sus harapos, oliendo mal por el pecado, porque el pecado hace oler mal a los jóvenes, hace oler mal a los adultos, el pecado hace oler mal a hombres y mujeres, a la humanidad entera. Pero maloliente, y con sus harapos, y con su tristeza, y sin riquezas humanas, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré que ya no me trate como un hijo, que no merezco llamarme hijo de él, que me trate como un jornalero simplemente, pero quiero estar en la casa del Padre, al menos verlo ahí cerca. Y se puso en camino. Y el Padre lo espera. El Padre lo había esperado pacientemente. El Padre sabía que él iba a regresar un día. El Padre sabía que su hijo algún día recordaría su amor y su ternura de padre. Y entonces por eso lo espera con amor. Y cuando lo ve venir de lejos, desfigurado como venía, sucio como venía, lleno de pecado como venía, sin embargo, en medio de esa desfiguración del hijo que se había ido de la casa un día, ve la figura del hijo y se enternece, se conmueve y corre y lo abraza y lo besa. Y el hijo empieza su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y sin embargo el papá lo interrumpe con besos, con ternura, con abrazos, con misericordia, y manda que le pongan sandalias nuevas para que deje de caminar esos senderos de pecado, y que le pongan un anillo nuevo de fidelidad y de bendición, y que le pongan una túnica nueva como el día del bautismo. Una vida nueva empieza para este muchacho, y empieza la fiesta, y manda matar el cordero cebado, y empieza la fiesta de la misericordia en la casa del Padre. Ese es Dios, ese es nuestro Padre, ese es el abrazo que usted y yo necesitamos. Ese es el Padre que el Señor en la cruz nombra en su primera y en su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abba. Qué bueno que nosotros también le digamos a Dios: Padre, Padre mío, Padre nuestro. Qué bueno que nosotros también sintamos la ternura de Dios hasta en el momento final de nuestra agonía. Pero qué bueno que nosotros descubramos a Dios como Padre en toda nuestra vida. Si un joven descubre a Dios como Padre, cambia su vida. Si un niño sabe que Dios es Padre y que Dios no es un terrible castigador ni vengador, le tiene confianza al Padre de los cielos. Si un adulto, si un casado descubre a Dios como Padre, no quiere ofenderlo, se abraza en la ternura con Dios Padre y sabe orarle y sabe ponerle en sus manos su vida. Cuando nosotros damos un paso hacia la casa de Dios, Dios nos sale al encuentro y nos gana con su amor, con su ternura y con su abrazo. Él nos está esperando. Él te espera a ti, que me escuchas hoy. Yo como obispo quiero decirte que el Señor Dios Padre te espera. Espera, hermano que estás en la Bacrim, hermano que estás extorsionando a otro hermano, hermano que hace mucho no te has confesado, hermano que estás llevado en los vicios, tú que tienes aquel otro problema, el alcoholismo, la drogadicción, que estás viviendo en el desorden de la vida sexual o económica, tú que estás metido en esa tragedia del narcotráfico, que eres guerrillero o eres paramilitar, que eres deshonesto o corrupto, tú también eres el Hijo de Dios Padre, y te lo digo como obispo: déjate abrazar por la ternura de Dios, déjate abrazar por el Abba, deja que entienda tu corazón y tu mente, tu espíritu y tu alma esta última palabra de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomienda tu vida a las manos de Dios Padre. No te dejes llevar por el demonio. No camines hacia el infierno, camina hacia el cielo, camina hacia el paraíso.
Repite en tu corazón: yo tengo un Dios que es Padre y mi Padre me ama, y volveré a la casa de mi Padre y recibiré su amor y su ternura y su bendición. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está encomendando toda su vida, toda su obra, todo su dolor y todo su amor al Padre. La vida tuya y la vida mía, la vida del niño que hoy ha nacido. ¿Qué le esperará a ese niño? Le espera la casa de Dios Padre. No temas, no temas. No temas, papá o mamá, no temas, joven que estás estudiando, que estás en la universidad. No temas, obrero, que te has quedado sin empleo. No temas, obrero, que tienes enfermedades. No temas, hombre o mujer, que tienes pecados. Vuelve a la casa de Dios Padre. Esa es la conversión. Mira hacia la casa de Dios Padre y ponte en camino. No te dejes llevar por el maligno que te dice que no vas a ser perdonado, que te van a regañar, que Dios te va a castigar. Ese no es el Dios que predica la Iglesia Católica. No es un Dios castigador, es un Dios Padre, un Dios Abba, el Dios de la misericordia, el Dios de Jesucristo. Ven a la casa de Dios Padre, retorna al amor de Dios. Ya no puedes vivir más tiempo sin Dios. Ya no dejes que el maligno te engañe. Ya no dejes que te digan que sin Dios puedes vivir y que tú eres poderoso y que tú puedes conquistar el mundo, el cielo y la tierra. Es mentira. Vanidad de vanidades, solo vanidad. Lo único que queda en el corazón es la confianza y el amor que ponemos en Dios Padre. Y por eso Jesús, sinceramente y de corazón, está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abraza los pies de Jesús que están clavados en la cruz. Mira el rostro de Jesús ensangrentado. Míralo a Él. ¿Por qué no tiene rencor? ¿Por qué no tiene odio? ¿Por qué está cumpliendo la misión? ¿Por qué está lleno de amor en medio de tanto ultraje y de tanto maltrato? Porque sabe que tiene un Dios que es Padre. Acércate al altar de la Eucaristía. Acércate a la palabra de Dios y ora. Acerca a tus hijos, a tus familiares. No permitas que tu familia se aparte de Dios Padre. Tu familia no es huérfana. Tiene a Dios como Padre y tiene a María, una de nuestra raza, como madre, porque Jesús en la cruz nos la dio como madre. Vuelve el rostro hacia Dios. Vuelve el rostro hacia la cruz. Cuenta la historia que aquel hombre que estaba junto a la cruz de Jesús, cuando escuchó el terremoto, cuando escuchó el sonido estridente de la muerte en ese Calvario, cuando el velo del templo se rompió en dos, cuando se oscureció a media tarde el universo, que este hombre expresó: realmente, este era el Hijo de Dios. Demasiado tarde se dio cuenta. No dejes que sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y hoy es el momento de salvación y de alegría. Dios es tu Padre. Dios es tu Abba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.